Bienvenidos al canal de Mi Web Design. Con ustedes, María Eugenia Swedowski, operador inmobiliario y rematador público en Uruguay. Hoy hablaremos de tips inmobiliarios. Derechos posesorios en Uruguay. Paola y Germán encontraron una hermosa casa en la playa que estaba en venta. El vendedor quería vender. Pero ¿los derechos posesorios? Antes de la entrada en vigor de la Ley 19.149 del año 2014, los derechos posesorios se podían vender y posteriormente inscribir como derechos reales menores que son, para que sea de público conocimiento. ¿Y ahora? Ahora también se venden. O sea, el efecto obligacional de un título surge efecto entre las partes, pero ya no se inscriben, según la Ley 19.149, artículo 228, que deroga el numeral séptimo del artículo 17 de la Ley de Registros, Ley 16.871. Y además, hay requisitos que cumplir, y muchas veces puede ser una ruleta, pero eso ya es un tema económico, personal. O sea, si se venden como cesión de derechos. Incluso esta modificación no significa que se haya desconocido el artículo 649 del Código Civil. Y seguramente todos te digan que no te arriesgues. Sobre todo si tienes poco capital. Ok, no se inscriben. Todo porque apareció una ley de rendición de cuentas en el año 2012 que tenía un articulito oculto que seguramente nadie había leído. Pero vayamos al grano. ¿Qué significa que no se inscriben? Significa que no se hace de público conocimiento. Significa que el propietario, si tiene una actitud pasiva sobre su inmueble, nunca se enterará por registros si éste estaba siendo ocupado. ¿Ilegalmente? Y que no iniciará una acción para recuperar su inmueble. Y seguramente se entere cuando ya lo haya perdido. Pero ojo, esto no quiere decir que todos los propietarios sean negligentes o tengan una actitud pasiva sobre sus bienes. ¿Pero todo lo que hablamos de prescripción adquisitiva en videos anteriores fue en vano? No, los plazos siguen corriendo. Y te voy a pasar un tip inmobiliario. Que te vas a morir. Ley 19.661. Declarada de orden público. Según Ley 18.308. Bueno, declarada de orden público. Esta ley se aplica a terrenos a urbanizar, edificios, que no sean bienes públicos, claro está, y con destino de vivienda. La posesión, agárrate, será de 5 años. Por modo prescripción. Igual que las anteriores, aplicando el artículo 666 del Código Civil con los hechos materiales. No te vayas a pensar que pagando los impuestos basta. Tienes que pintar, construir, mantener, plantar y todo lo que puedas demostrar. Además, claro, que la posesión debe ser continuada con ánimo de dueño de forma pública y no resistida por el propietario. Hay requisitos en este nuevo plazo de prescripción. Este derecho lo puede aplicar el poseedor una única vez y no puede ser propietario de otro bien inmueble. La prescripción será declarada por juez competente, previo a que la Intendencia Departamental haya elevado la aptitud de urbanización del mismo. ¡Voilà! Creamos un nuevo propietario en el sistema. Pero Paola y Germán ya eran propietarios, así que a ellos no les corresponderá esta opción. Recuerda suscribirte y darle clic a la campanita para recibir notificaciones de